Bien, después de ver longitud de arco, longitud de curva, lo que tenemos que ver a continuación son algunos conceptos que tienen que ver con el vector tangente unitario, ¿de acuerdo? Que es esta t, pero también tenemos un vector normal y binormal, ¿de acuerdo? La idea con estos vectores es la siguiente. Dada una curva que nosotros tengamos una función vectorial, ¿sale? ¿De acuerdo? Digamos que aquí está, esta es nuestra R de t. Nosotros en algún punto en particular podemos encontrar su vector tangente unitario, un vector eh, t que es perpendicular, bueno, más bien tangente a R, ¿sale? En ese punto, en un T0, eh, y que aparte es unitario, o sea, la norma de ese T es 1. Pero aparte de eso, podemos encontrar otro vector, que es el vector normal. El vector normal, ¿sale? El n de T0, es un vector que también es tangente a R, pero que es perpendicular a T. ¿De acuerdo? Forma un ángulo de 90 grados con el vector tangente unitario. El vector normal también es unitario. ¿De acuerdo? Y existe otro vector que se le va a llamar binormal. ¿De acuerdo? Que ese como que entraría cortando a la recta, a la función vectorial R, ¿sale? En un ángulo de 90 grados. ¿Y ese cómo se obtiene? Pues con el producto cruz de T y N. Ese tercer vector se le va a llamar vector, híjole, es que aquí me va a quedar, a ver si está así, si lo ven así, sería algo, no, ese no se ve como que muy de 90 grados. Algo más como así. Este sería el vector binormal en T0, ¿de acuerdo? Es eh, perpendicular tanto al vector tangente como al vector normal, ¿de acuerdo? Y es bueno, pues es como que ese sí no es tangente a la función vectorial, pues entra como que cortando. Ahora, la forma de calcularlo no es otra más que sacar esto, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es en este caso, para calcular el tangente unitario, pues ya sabemos que era la derivada entre la norma de la derivada, ¿vale? Para calcular el normal, pues es la derivada del tangente unitario entre la norma de la derivada del tangente unitario, y el binormal, pues como que queremos un vector que sea perpendicular a t y a n al mismo tiempo, pues con el producto cruz es suficiente. Aparte de esto, necesitamos calcular un objeto que le vamos a llamar curvatura, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la curvatura? Pues nos dice qué tan curva es la recta, perdón, la función vectorial en ese punto T. Y es simplemente una fórmula de calcular la norma del tangente unitario, de la derivada del tangente unitario entre la norma de R' de t, ¿de acuerdo? Obviamente para un punto en particular T0, ¿vale? Es un cálculo de normas de derivadas, entonces con que calculemos una, pues ya tenemos nosotros, pero aquí lo importante pues es esta tabla de cálculos para poder hacer las cuentas correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con un ejercicio que nos pregunta algo como eso, ¿sale?
No sé cuál es la fórmula 9, pero pues, vamos a hacer esto. Determina los vectores tangente unitario, normal unitario. ¿Vale? Vamos a hacer el ejercicio 18. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio 18, insisto, en esta parte pues, se trata más de aplicar las fórmulas y ver nuestra álgebra. Es R de t igual a t cuadrada, seno de t menos, ¿qué festa esa cosa? T coseno de t. Espero que sea sencillo. Y luego sería coseno de t más t seno de t. Para t mayor que 0. No sé por qué dice que es para t mayor que 0. ¿Vale? Pero pues, algo así hay que hacerle. Entonces, en este caso, pues vamos a empezar con el tangente unitario. Hay que derivarlo y hay que dividirlo entre la norma. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Y pues primero, vale, quiero añadir una hoja porque no la vas a dejar después. Primero, pues, la derivada. R' de t. Pues la derivada de t cuadrada es 2t. La derivada de esta parte nos va a quedar coseno de t menos coseno de t más t seno de t, ¿de acuerdo? Y la derivada de esta parte sería menos seno de t más seno de t más t coseno de t. Sale. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, simplificando, porque pues, aquí tenemos inversos aditivos, este se cancela con este con este, y tenemos que R' de t es 2t, t seno de t, t coseno de t. Ahora, la norma de R' de t, pues hay que elevar estos elementos al cuadrado, 2t cuadrada más t seno de t al cuadrado más t coseno de t al cuadrado, todo esto dentro de la raíz. Y ya sabemos que aquí es álgebra lo que nos están invitando a hacer, ¿de acuerdo? Así pues no nos inviten tan seguido, pero en fin, pues esto es 4t cuadrada más t cuadrada, seno cuadrado de t, más t cuadrada, coseno cuadrado de t. Todo esto dentro de la raíz. Factorizamos un t cuadrada por ahí. Esto es ¿qué? Esto es raíz de t cuadrada por 4 más seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. ¿De acuerdo? Obviamente, pues esto, el seno cuadrado más el coseno cuadrado es una identidad trigonométrica que nos da 1 y casi siempre va a ser de ese estilo. Esto es t cuadrada por 4 más 1. Entonces esto nos daría t raíz de 5 o mejor lo escribimos, bueno, sí, dejémoslo así y lo reordenamos como raíz de 5 por t. 4 más 1, 5, entonces eso es la norma. Ya que tenemos estos dos resultados, entonces el vector tangente unitario se transformaría en la derivada, que es esta cosa de acá. Sería 2t, t seno de t seno de t, t coseno de t. ¿Llevaba un menos por ahí? No, no llevo un menos. ¿Se perdió? Sí, se perdió el menos. Ok. Sobre 2t. Que bueno, para simplificarlo, y nos conviene simplificarlo, sería t de t igual a... Ah, pero es que este no es 2. Aquí porque no me dice nada y no me dice, profe, ahí es raíz de... Ni siquiera es raíz de 2. Raíz de 5. Gracias. Es 2 sobre 5 y se pierde t entre t. ¿De acuerdo? Aquí también se pierde t entre t y nos queda seno. Aquí se me olvidó la raíz de 5. T sobre raíz de 5. Y aquí es coseno porque esta t se cancela con esta de acá. Sobre raíz de 5.
Y ya, este es nuestro resultado, lo más simplificado que podemos colocarlo. Y en este ejercicio es importante dejarlo lo más simplificado posible, porque después de esto, si bien esta es la primera parte de nuestra respuesta, nos falta calcular el normal, ¿de acuerdo? Y el normal, ¿sale? Se va a calcular como T' entre la norma de T'. Aquí el detalle, el que sea tan complicado calcularlo, tiene que ver con que no nos dan un punto donde se calcule. Nos dicen que eso en cualquier punto en lo general. Entonces eso lo hace un poquito complicado. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, el siguiente paso entonces ahora es calcular T' de T, que hay que derivar esa expresión que nos daría 0, ¿vale? Coseno de T sobre raíz de 5 menos seno de T sobre raíz de 5. Ya calculamos la derivada, eso fue sencillo. Ahora la norma, esa sí es un poquito más complicada, norma de T', ¿de acuerdo? Esto es 0 al cuadrado más coseno de T sobre raíz de 5 al cuadrado más menos seno de T sobre raíz de 5 al cuadrado, todo esto dentro de una raíz. Y bueno, aquí este ejercicio va a ser relativamente simple porque se controla este asunto, ¿de acuerdo? Esto es raíz de coseno cuadrado de T sobre 5 más seno cuadrado de T sobre 5, ¿sale? Y esto nos va a quedar raíz de coseno cuadrado de T más seno cuadrado de T sobre 5. Y esto nos va a dar raíz de 1/5 y nos queda 1 sobre raíz de 5. Que bueno, pues no es tan grave este resultado, ¿vale? Y ya combinando esto con esto de acá, pues podemos calcular el vector normal, ¿de acuerdo? En este caso, el vector normal, pues tampoco es tan grave. El vector normal es T' de T sobre la norma de T' de T. Y esto nos va a dar el vector normal es 0, es 0, coseno de T sobre raíz de 5, si era coseno, sí, menos seno de T, menos seno de T sobre raíz de 5. Todo esto entre 1 sobre raíz de 5. Por ley del sándwich, eso nos va a quedar raíz de 5. 0, coseno de T sobre raíz de 5, menos seno de T sobre raíz de 5. Y ahora sí, esto nos va a dar 0, coseno de T, menos seno de T. ¿Sale? Y ya. Eso es todo. ¡Tarán! Eso no sé cómo llegó eso ahí. Ok. Ya tenemos el normal. Ya tenemos el tangente unitario. ¿Cuánto trabajo fue todo esto? Ese es un trabajo medio laborioso. Ah, no, ese es el... ¿Por qué tiene T'? Ah, porque ese no es este es el tangente unitario. Ah, perdón, era el de acá. Es que encerré el que no debía. Entonces va un cálculo de derivadas y demás. En algunos ejercicios, ¿sale? En algunos ejercicios nos van a pedir evaluar o calcularlo en algún punto en particular, ¿de acuerdo? Entonces aquí es importante que revisemos cómo va a estar. Si tenemos que sustituir en algún punto en particular.
Nos falta calcular la curvatura. Nos dice la fórmula 9. No sé cuál sea la fórmula 9, pero vamos a utilizar esta. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a utilizar esta fórmula de curvatura? Eh, a ver, nos piden la curvatura. Y la curvatura, que es una K como garigoleada. ¿De acuerdo? Es más, es una K como garigoleada y chiquitita. ¿De acuerdo? Esa es la norma de quién? De T' sobre la norma de R', norma del tangente, de la derivada del tangente unitario sobre la norma de la derivada de R de T. ¿Y por qué vamos a utilizar esta? Porque pues, ya tenemos este valor. Estos dos valores ya los calculamos en el proceso. Norma de T', aquí está, es 1 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5, sobre la norma de R', la norma de R', aquí está, raíz de 5 t, entonces raíz de 5t, le agregamos un 1 para poder aplicar la ley del sándwich, producto de extremos arriba, producto de medios, sería raíz de 5, raíz de 5t, producto de medios abajo. Esto nos da 1 sobre 5t, y esa es la curvatura para cualquier punto, ¿de acuerdo? Y ya, ahora sí ya terminamos. ¿Sale? Observen nuevamente, que es lo que quiero hacer hincapié en este caso. En realidad no es tan complicado el cálculo de estas cosas. O sea, el cálculo del tangente unitario no es complicado por sí mismo. El detalle pues, es que hay que hacerle un poquito de álgebra, sobre todo cuando tengamos normas de derivadas, hay que hacerle álgebra para simplificar las cosas. Pero calcular la derivada no es mayor problema. Calcular la norma, si hacemos el álgebra, no es mayor problema. Y el tangente unitario, pues nada, es ser consciente de esas dos cosas que pues, si ya las calculamos y las simplificamos de manera adecuada, pues hacer el cociente no es complicado, ¿de acuerdo? Aquí nos dicen que t debe ser mayor que cero porque no podemos sustituirlo en cero, ¿sale? Y luego, pues aquí abajo, nuevamente, si ya tenemos este, ya lo conocemos, pues calcular su derivada no es mayor problema. Calcular la norma de su derivada, eso sí nos implica el manejo de factorizaciones y demás, pero de ahí en fuera no es mayor complicación. Y con esos dos, pues hacer el cociente no es tan complicado, ¿vale? Para después calcular la curvatura, que se dan cuenta, pues ya si tenemos los cálculos adecuados y simplificados, el cálculo de la curvatura fue algo pues, relativamente sencillo, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan dudas, preguntas, problemas. Profe, en el vector de arriba, en el rojito, pero más arriba, ¿por qué de pronto desapareció justo ahí? ¿Por qué desapareció ese raíz de 5? Este de El que acá, igual, no, el que dice este de igual, acá. el de abajito, igual a raíz de 5 del vector de 0, Ah, coseno ok. de t. Sí, sí, ya. A ver. Yo voy a multiplicar este por este. De hacer. Luego vamos a Ah, multiplicar sí, este por este. sí, Entonces, ya vi. este que se con este. Y este con este ya. Sí, usted ya lo vio, pero igual y alguien más tenía la duda. Pero el chiste es ese, como multiplica todas las entradas, pues se cancela. Se cancelan todas las entradas, se canceló. Por eso desaparece. Pero también desaparecieron estos, que era lo que había que notar. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Preguntas? No, profe. Entonces, en este tipo de ejercicios, pues práctica. Práctica, práctica, práctica. No nos queda de otra. ¿Sale? Bien. ¿Cuál es el teorema 10? Eso suena raro.
Suena que lo hacen complicado. Teorema 10, sí lo hacen complicado. Qué feo que sean así. Utilizan este para no calcular PDT. En fin. Sí, aquí dice, utiliza el teorema 10. Hay que sacar la derivada, la segunda derivada, producto cruz y normas. Suena feo cuando lo ponen así. En fin. Pues vamos a detenernos hasta aquí. Les encargo estos ejercicios, sobre todo por la práctica. La práctica, sobre todo, céntrense en estos cálculos o concéntrense en el cálculo de las normas. Y ahí saquen sus elementos de álgebra de factorizaciones, así saquen todas las estrategias y trucos para factorizaciones, porque son necesarios. ¿De acuerdo? Pero bien, por el momento vamos a detenernos hasta aquí.